Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Se denomina la síntesis de proteínas al mecanismo por el cual la información contenida en el ADN se traduce en proteínas. Es un proceso complejo que se realiza en distintos comportamientos celulares, en el que intervienen varias moléculas y que se producen básicamente en dos pasos: transcripción y traducción. Se denomina también traducción porque el lenguaje de ácidos nucleicos es traducido a un lenguaje de aminoácidos. Un proceso celular mediante el que se sintetiza una proteína a partir de sus aminoácidos constituyentes utilizando RNA mensajero como molde. Los aminoácidos son activados mediante la unión con RNA de transcripción específico. La síntesis de proteínas requiere RNA mensajero, que actúa como molde. En el caso de eucariotas, ha de ser transportado desde el núcleo hasta el citoplasma. Aminoácidos. Son utilizados en forma de aminoacetil, RNA de transcripción, es decir, cada aminoácido se une a una molécula de RNA de transcripción específica de ese aminoácido. RNA de transcripción. Transportan los aminoácidos y traducen la secuencia nucleótida del RNA mensajero a la secuencia de aminoácidos de la proteína. Ribosomas. Son estructuras que proporcionan el entorno adecuado para la síntesis. Están formados por RNA y proteínas. La síntesis tiene unas características generales. Los mRNA mensajeros se traducen en sentido de 5 a 3. Las proteínas se sintetizan en sentido NT-CT. Cada aminoácido de la proteína está codificado por un triplete de nucleótidos del RNA mensajero, triplete que se denomina codón. Cada codón de RNA mensajero se empareja con una tripleta de bases existente en el RNA transcriptor, que transporta el aminoácido correspondiente. Este triplete de RNA transcriptor se denomina anticodón. La transcripción. La transcripción ocurre dentro del núcleo celular en las células eucarióticas y en el citoplasma en las procariotas. En esta primera etapa, los genes, que serían palabras escritas en el ADN mediante la combinación de 4 letras o nucleótidos A, T, C y G, se copian o transcriben a otro lenguaje, el lenguaje del ARN denominado ARN mensajero. En este proceso, denominado transcripción, la síntesis de una molécula de ARN mensajero es catalizada por una enzima llamada ARN polimerasa. El proceso se inicia cuando dicha enzima reconoce un lugar específico del ADN llamado promotor. Luego de unirse al promotor, la ARN polimerasa desenrolla aproximadamente una vuelta completa de la hélice del ADN, poniendo al descubierto un fragmento de solo una hebra. Esta hebra de ADN, llamada hebra codificante, sirve de molde para que el ARN polimerasa vaya agregando nucleótidos complementarios uno tras otro, a medida que se desplaza en una dirección específica sobre el ADN. Los nucleótidos que adiciona la ARN polimerasa para formar el ARN mensajero son ribonucleótidos, es decir, nucleótidos que poseen en su estructura el azúcar ribosa, a diferencia de la desoxirribosa presente en los nucleótidos del ADN. En el proceso de transcripción interviene una cadena de ARN que actúa como molde, donde solo una de las dos cadenas de nucleótidos del ADN se transcribe, que es la cadena de molde, mientras que la otra, que es la cadena informativa o codificante, no se transcribe. Igualmente, en ese proceso interviene los ribonucleótidos trifosfatos de adenina, guanina, citosina y uracila,
que se unen por un enlace éster entre el ácido fosfórico del carbono 5' de un ribonucleótido trifosfato y el grupo hidroxilo, que está situado en posición 3' del último ribonucleótido que se ha unido a la cadena de ARN que se está formando. Finalmente, pues en el proceso de transcripción también intervienen las enzimas, donde el proceso está catalizado por las ARN polimerasas. Existen 3 tipos de ARN polimerasa distintos, uno para cada tipo de ARN que sintetiza. La ARN polimerasa es una enzima de unidades múltiples que sintetiza moléculas de ARN a partir de una plantilla de ADN a través de un proceso llamado transcripción. En las células eucariotas pueden tener numerosas formas de ARN polimerasa. Bueno, el ARN polimerasa primero es la responsable de sintetizar la mayoría de las transcripciones de ARN ribosómico. Estas transcripciones se producen dentro del nucleolo. El ARN polimerasa segundo transcribe genes que codifican proteínas de ARN mensajero. Esta enzima de 12 subunidades funciona como un complejo que influye directamente en la expresión génica a través de la producción de transcripciones de pre-ARN mensajero, y una vez que la ARN polimerasa segunda libera los pre-ARN mensajeros dentro del núcleo, las modificaciones bioquímicas preparan esas transcripciones para la traducción. El ARN polimerasa tercero interviene en la transcripción del ARN de transferencia del ARN ribosómico 5S y realiza la transcripción de los genes que contienen información para las histonas. En el caso de la síntesis de ARN mensajero se distinguen las siguientes etapas. La primera es la iniciación. Para dar inicio a la transcripción de un gen, el ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamado promotor. Este promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. La segunda es la elongación. En esta se adicionan nucleótidos a la hebra de ARN mensajero y la ARN polimerasa lee la hebra desenrollada de ADN y construye la molécula de ARN usando pares de bases complementarias. Por último, tenemos la etapa de la terminación. En esta etapa, la ARN polimerasa libera el ARN completo y se disocia del ADN. La traducción es el proceso fundamental que permite la síntesis de proteínas a partir de la información genética contenida en el ARN. Este se pasa de una secuencia de ribonucleótidos de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos. Bueno, traducción significa literalmente trasladar. En este caso lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrado en el ADN. A continuación se transcribe el ARN mensajero y luego esta información es traducida del ARN mensajero para una proteína. Así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma a otra. Un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. Cuando ya se han formado los aminoácidos ARN transferencia, se produce la síntesis de las proteínas. El proceso se lleva a cabo en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Entonces, en la iniciación tenemos que el ribosoma se reúne con el primer ARN mensajero y el primer ARN de transferencia para que pueda comenzar la traducción. Entonces, en esta etapa comienza por el triplete iniciador del ARN mensajero, que está próximo a la caperuza 5. Este triplete va precedido de la secuencia Shine-Delgarno, que es la zona de unión con el ribosoma. Se forma el complejo de iniciación con los factores de iniciación y la energía suministrada por el GTP. La subunidad menor del ribosoma reconoce la caperuza y se une al ARN mensajero en la zona próxima al triplete o codón iniciador. Esta caperuza aporta el ARN de transferencia
iniciador que a su vez aporta el aminoácido metionina. Este ARN transferencia contiene un triplete complementario del AUG, es decir, el AUC llamado anticodón. Una vez encajado el ARN transferencia metionina, se liberan los factores de iniciación y deja paso a la subunidad mayor de ribosoma, formándose así el ribosoma completo y funcional, en el que hay dos sitios claves, el sitio P y el sitio A. El sitio P es el sitio peptidil ocupado por el ARN de transferencia metionina, y el sitio A, el sitio aminoacil, que está libre para recibir el segundo ARN de transferencia cargado con un nuevo aminoácido. En la segunda etapa tenemos la elongación, que los ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para reformar una cadena. Entonces es un proceso catalizado por la enzima peptidiltransferasa, en el cual mediante enlaces peptídicos va uniendo aminoácidos a la cadena peptídica. Cada vez que llega un aminoácido ocurre un proceso cíclico en la elongación. Y por último tenemos la terminación, o también conocido como fin de la síntesis. En esta etapa consiste en que el polipéptido terminado es liberado para que vaya y realice su función en la célula. Entonces, como dije anteriormente, también es conocida esta función como el fin de la síntesis de la capa peptídica, que ocurre cuando aparece uno de los codones de terminación. En este momento un factor proteico de terminación se une al codón de terminación e impide que el ARN de transferencia con otro aminoácido se aloje en el sitio A. En este momento se produce la hidrólisis de la cadena peptídica y se separan las dos subunidades del ribosoma. En el código genético están codificados los 20 aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman péptidos, que cuando forman cadenas polipeptídicas y alcanzan altos pesos moleculares se denominan proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua, produciendo la deshidratación y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Estos dos residuos de aminoácidos forman un dipeptídico. Si se une un tercer aminoácido, se forman un tripéptido, y así sucesivamente hasta formar un polipéptido. Esta reacción se genera de manera natural dentro de las células, más precisamente en los ribosomas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que participan en el crecimiento y desarrollo de tejidos vegetales. En su forma enzimática participan en procesos de división celular, transporte de membranas, catálisis de reacciones bioquímicas, procesos de fotosíntesis y respiración, síntesis de azúcares, almidones y otros compuestos.